Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En primer lugar, deciros que espero que en la confección de este programa mi gatita Kirby no se ponga a parir, ya que está embarazada y está a puntito de tener unos cachorrillos que supongo que pues tendrán nombres de personajes de Nintendo o de jugadores del Atlético de Madrid. La verdad es que no lo sé. En segundo lugar, también espero que no aparezca la música de King África entre medias, ya que estoy en plenas fiestas del barrio del Pilar y bueno, pues la verdad es que la música ambiente es absolutamente brutal en mi barrio. Y bueno, también en tercer lugar, también espero que el vecino de arriba tampoco se ponga a dar golpes, ya que también está con cierta manía de confeccionar lo que viene siendo jaulas para pájaros o vete tú a saber, y la verdad es que también me tiene bastante frito. Bueno, en este programa, que es bastante especial para mí, ya que me ha costado bastante la investigación, pero ha sido, la verdad, apasionante, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a hacer un viaje muy especial al pasado. Aún no os voy a decir la fecha porque es secreta e indeterminada, pero esto de momento, pero claro, diréis que vaya máquina más chusca, pero es que el tema se la extrae. Sí que vamos a decir el lugar, la meseta de Gizeh. Ahí tenemos las pirámides de Egipto, las únicas construcciones que sobrevivirían a un apocalipsis, podríamos decir, de la leche, al diluvio, supongo que a todas las copas de Europa que pudiese perder mi equipo en el último suspiro, y a todos los espantos que podamos imaginarnos en nuestra madre tierra. Las pirámides, estas maravillosas construcciones que fueron desarrolladas con una técnica asombrosa por parte de un pueblo con una cultura que supuestamente pues no podía conocer ni los instrumentos de óptica, ni la metalurgia avanzada, ni la siderurgia, ni una arquitectura más precisa que la nuestra, ni la ingeniería perfecta que se necesita para tener y construir algo así. El mayor desafío del ser humano, ahí están esas pirámides, y el hombre, como que si os dais cuenta realmente, teniéndolo delante, pues pasa completamente de ellas. La ciencia no quiere admitir que hubo aquí alguien antes mucho más avanzado, capaz de hacer algo complejísimo y fuera de lugar en el tiempo y en la técnica. Todo este conglomerado maravilloso apareció con un saber que luego desapareció, como por arte de magia, con la aparición de las dinastías egipcias, muchísimo menos avanzadas, que aunque sí habían heredado conocimientos medicinales, no lo hicieron en otras muchas disciplinas. El hombre del siglo XXI, aún a día de hoy, por cultura y tradición, influenciado por los medios de comunicación, aún cree que los protagonistas de la cuarta dinastía están relacionados con los creadores de las pirámides, pero no lo están. Quien las construyó no tiene nada que ver, decía Heródoto, este sabio de la antigüedad, con los faraones por los tiempos, por estos años transcurridos desde que aparecieron las pirámides hasta que aparecieron las dinastías. No tenían nada que ver realmente, aunque estuvieran en el mismo sitio. 11.340 años les separaban asombrosamente, dato que recogió directamente de los mismos faraones y sacerdotes egipcios de la cuarta dinastía, que habían recogido un legado que no se correspondía a su cultura. Datos que recogió en sus conversaciones y que dejó escritos en sus libros de historia, ignorados por el mundo, increíblemente. Pero, de nuevo, ¿de dónde viene esta información de Heródoto que os digo? ¿Y quién habría entonces hecho
todo esto entonces, estas pirámides? ¿De dónde habrían salido si no estas sensacionales maravillas? 11 milenios y 340 años, ni más ni menos, en donde no se sabe nada de esa humanidad, de estos, bueno, pues de lo que sería esa humanidad extraordinaria, tal y como la conocemos. Pues claro, esto es demasiado tiempo, señor Heródoto. ¿De dónde sale entonces este dato? Si observamos lo que expone este sabio en su libro Historias, libro 2, nos encontramos una sorpresa tremenda. En ese periodo, en ese lugar del mundo, habitaron los dioses. Así eso es lo que pone. Dicho claramente por él, y esa es la razón por la que aparecieron las pirámides. Dice, y leo textualmente, Historias, libro 2. Y leo, aún no habían aparecido los dioses en el pasado de Egipto, pero el sol se había levantado 4 veces en el cielo, desde puntos distintos del actual, y 2 veces había salido por donde ahora se pone, y se había puesto por donde ahora sale. Bueno, ¿y esto qué es? Estaremos pensando. ¿Y qué tiene que ver con las pirámides? Con las pirámides y sus constructores. Pues es la clave. Los egipcios de las dinastías, los que sí conocemos, los que aparecen en las películas, ahí haciendo el ganso con las máscaras y tal, digámoslo así, pues conocían increíblemente que nuestro planeta ha tenido en los últimos 600.000 años, ni más ni menos que 4 grandes cataclismos. 4 grandes cataclismos que han hecho que el eje de la Tierra cambie totalmente, no tambaleándose, totalmente. El último fue hace 13.000 años, con el fin de la última glaciación. Entonces, bueno, pues vamos a hacer cuentas. Según Historia Antigua de Iborra, en la Universidad de Valencia, por ejemplo, hace 600.000 años se produjo la segunda glaciación de la era cuaternaria, hasta hace algo más de 300.000 años. Bueno, pues aquí ya llevamos una. En esa glaciación pues está el Homo erectus, que comenzó a organizarse para cazar grandes mamíferos, y aguantó y se extendió por toda la Tierra para cubrir sus necesidades. Muy bien. La tercera glaciación se produjo hace 200.000 años, hasta hace 100.000, y aquí aparecieron el Homo sapiens y el Homo neanderthalis. Aquí ya llevamos 2. Y durante la cuarta glaciación, hace 80.000 años, aparecieron los neandertales, que fabricaban flechas y tenían cierto grado de autoconciencia religiosa. Aquí ya llevamos 3. Y resulta que hace 13.000 años un asteroide provocó una mini edad de hielo, una última mini edad de hielo, que efectivamente esparció en el hemisferio norte por más de 50 millones de kilómetros cuadrados, según un estudio presentado en la Universidad de Chicago y publicado en la revista Journal of Geology en 2014. Bueno, pues aquí llevaríamos 4. La catástrofe en sí se conocía, pero no se conocían las causas hasta ese estudio. Se produjeron explosiones, detonaciones, y los diamantes también se dispersaron por América del Norte, América del Sur y toda Europa. Yo no he visto ninguno, pero también es cierto que tampoco salgo mucho de mi cuarto zulo lleno de librillos de ovnis y de videojuegos de mostrencos. Bueno, aquí tenemos los 4 grandes cataclismos que desde luego tuvieron incidencia para los seres humanos. Pero claro, los egipcios, ¿cómo podían saberlo? Quizá recogieron el saber de la cultura anterior que trabajó para los dioses. Quizá recogieron el saber de la cultura de lo que sería de los mismísimos dioses, directamente de aquellos dioses que fueron los que construyeron lo que serían las pirámides. ¿Cómo iban, si no, a saber de todos aquellos cataclismos y cambios de ejes de la Tierra
si el conocimiento de todos los seres anteriores jamás podría acercarse ni siquiera a, bueno, pues a saber de lo que sería la astronomía entre lo que serían sus quehaceres. ¿Sería posible incluso que aquellos dioses le hubieran echado el ojo a este planeta ya de antes y hubiesen bajado en el momento justo? Sería de muchísimo antes, como vemos. Es que, claro, evidentemente Heródoto está exponiendo lo que sería una información en donde se está exponiendo algo que habla de lo que sería la Tierra hace 600.000 años. Es imposible que nadie pudiese saberlo, a no ser que alguien lo hubiese visto. 600.000 años es demasiado tiempo para que los seres humanos supiesen de un cataclismo en este planeta. Sin duda, nosotros no, pero alguien que viese este planeta o vigilase este planeta, sí. Luego Heródoto, en el capítulo 43 de su segundo libro y 142 del primero, dice que los dioses responsables directos de la arquitectura de las pirámides desaparecen, y es curiosísimo porque también dice que 11.340 años después de su desaparición no ha habido más dioses con forma humana, dando a entender que serían capaces de incluso modificar su forma para estar entre nosotros, exponiendo además que aquellos constructores conocían la genética perfectamente. Heródoto escribía esto en torno al año 450 a.C. y no en el año 11.340, año en el que exponía que se habrían construido las pirámides y habrían pasado 341 generaciones de dioses. Pero ¿son dioses realmente? ¿Son representaciones divinas de líderes nuestros? ¿Son extraterrestres? Vamos a decirlo así claramente. ¿Son tribus nativas de otros lugares, pero mucho más avanzadas? ¿Y si eran de aquí, de un continente perdido, completamente perdido y aislado? Aquí se habla muchísimo del tema de la Atlántida, es que es bastante fuerte esta movida. Son muchas las teorías y muchas las personas que dudan de una teoría de seres ajenos a la Tierra como responsables directos de la construcción de semejantes moles perfectas. Pero claro, las teorías, vamos a hablar claramente, son 4. Seres humanos, pero claro, seres humanos, cuyos conocimientos en la Edad de Bronce es imposible tener, ya que el mundo estaba formado por apenas tribus unidas para garantizar seguridad y comercio. Es que es imposible. Y a partir de ahí otras 3. Una intervención exterior de una civilización extraterrestre que nos usó pues prácticamente como esclavos para construir las pirámides, pues para sus propios fines. Quizá una llamada o una señal, y que llegó del exterior, esa señal, o que se emitió desde aquí hacia el exterior. Una civilización ajena a la Tierra, que estaba ya aquí y que no tuvo más remedio que emigrar allí a Egipto tras una gran tragedia en donde vivían. Muchos investigadores hablan y teorizan efectivamente, y lo que decía antes, de la Atlántida, y que habrían tenido que marcharse de allí e ir a Egipto. Y 3 líderes que se habrían desarrollado de forma local, pues una generación de genios, pues como si hubiesen nacido, pues prácticamente, podríamos hablar miles y miles de Einsteins de repente, algo imposible, ya que en la historia jamás en la ciencia ha ocurrido ningún avance tan rápido en ningún área o conjunto de áreas tan rápido. Esta teoría no se sostiene, ya que los creadores siempre han sido considerados dioses más altos y además con capacidad de cambiar de forma. No son pocos los autores los que exponen que fue esa última glaciación la que hizo que se produjese el hundimiento, lo que sería el hundimiento de la famosa Atlántida, una civilización perdida y avanzadísima, quizá efectivamente también venida de las estrellas, y la que hizo que sus moradores huyeran directamente hacia esa meseta y se estableciera en Egipto, porque no les quedó más remedio, teniendo prácticamente que llamar a casa construyendo las pirámides, como si fuesen
prácticamente antenas. Es decir, extraterrestres que ya estuvieran aquí, en este planeta, y construyeran las pirámides apuntando a su hogar para que vinieran pues prácticamente a recogerles. De ahí que no se supiera nada más de ellos. Eso justificaría la aparición de una tecnología tan avanzada en la construcción de cada una de las pirámides, ya que habrían tenido la necesidad de construirlas, pero claro, ¿de dónde habrían venido esos constructores, esos atlantes? Tendrían que haber sido extraterrestres, evidentemente. Lo que sí que es evidente es que quien construyó aquello no lo hizo porque sí y así. Quiso llamar la atención de forma desesperada. Se conoce que el Nilo, a su paso por la meseta de Gizeh, es un canal construido artificialmente de forma espectacular, con una técnica de ingeniería que asombraría aún hoy a todos los arquitectos del mundo, algo que provoca un efecto extrañísimo si se observa vía satélite. Trataban de igualar con un efecto óptico rarísimo la Vía Láctea, y de hecho con todo un sentido astronómico lo consiguieron. Según la teoría de la correlación de Orión de Robert Bauval y Adrian Gilbert, pues resulta que está publicada por primera vez en el volumen 13 de su libro Discussions in Egyptology, las 3 estrellas centrales del cinturón de Orión también están ahí en la forma de las pirámides y en su dirección. Esto es sabido. En torno a esto ha habido todo tipo de críticas y de alabanzas, seamos justos, y la principal de las críticas es que este conocimiento sobre la configuración de Orión es posterior y de origen mesopotámico y sumerio, es decir, jamás podrían haberlo sabido en ese momento. Las críticas, por ejemplo, las de Ed Krupp del Observatorio Griffin de Los Ángeles, no admiten la configuración del mapa presentado por Bauval y Gilbert, porque dicen que encaja perfectamente y asombrosamente, pero está al revés el mapa que presentaron en su trabajo. Dicen que los egipcios sí que construyeron eso, pero dicen que el mapa de Orión está al revés. ¿Por qué construirían un complejo así con planos invertidos? Algo se nos escapa a todos, evidentemente. Claro, esto no es una casualidad, pero claro, ¿y por qué lo harían los constructores originales? Los detractores de la teoría tampoco llegan a solucionar este entuerto brutal y ellos mismos llegan a admitirlo. La correlación fascinante se produce cuando observamos que las 3 pirámides encajan con la posición de Orión exactamente en el año 10.500 antes de Cristo, es decir, 1000 años después, supuestamente después de lo que sería su construcción, ni antes ni después. Querían que encajase lo que sería la construcción de las pirámides. ¿Para qué? Pues encajase 1000 años después con la forma de Orión. Una de las teorías es que ellos hubiesen sabido que los que pudiesen recibir su mensaje estarían en la posición perfecta si construían las pirámides así, y entonces habrían podido mandar mensajes desde allí con esa configuración de las pirámides si construían las pirámides exactamente con esa forma, al igual que hacemos nosotros al apuntar y configurar y construir una antena. Es decir, hace 11.340 años construyeron las pirámides sabiendo que 1000 años después habría un momento en el cual desde Orión te habrían podido escuchar de forma perfecta. Pero no solo eso, para aquellos dioses, la porción que quedaba entre Orión y Can Mayor era la más importante y hacia donde iban sus almas. No era como en los demás credos del mundo. Ellos lo tenían bien, pero bien claro. Lo llamaban Duat, y en ese Duat, en esa porción del firmamento, tal y como desarrolló el investigador Robert Bauval, las 3 grandes pirámides tendrían su correspondencia exacta con las 3 grandes pirámides del cinturón de Orión: Al-Nitak, Al-Nitam
y Mintaka, como ya hemos dicho. El diseño es la locura de la perfección astronómica y astrofísica, siendo imposible en su edad y su entorno que alguien construyese algo así, ya que desde la Cámara de la Reina existe una canalización perfecta hasta Sirio, desde la del Rey hasta la Osa Mayor, y desde la Osa Menor se puede dar un grito pidiendo un calipo o un maxibón, y en la Cámara de la Reina también te oirían perfectamente. Pero, ¿por qué tanta preocupación al realizar lo que serían estas canalizaciones reales que escondían estos dioses? ¿Se podía enviar algo desde allí? La perfección de las pirámides de en esos milenios anteriores a los que hace referencia Heródoto alcanza niveles increíbles en comparación con las escalonadas que se construyeron en la cuarta dinastía que, bueno, pues sí, oye, pues que están bien, pero que en comparación, pues la verdad es que dan risa tía Felisa. La verdad, 14 millones de metros cúbicos protegidos por la Esfinge, que es un monumento colosal con un cuerpo, en principio, de león, con cabeza humana, de construcción posterior. Un monumento que tampoco encaja por la edad. 15.000 años en lo que sería la datación realizada por el experto John A. West por la erosión que puede encontrarse en toda la estructura, dato que si bien es controvertido, porque cada vez que llueve en Egipto, llueve torrencialmente, la verdad es que es apoyado por el geólogo Robert M. Schoch. Se conoce que el tallado de la cabeza, como decía, es posterior, pero el prominente pecho de los leones no aparece aquí por ningún lado, ni tampoco las elevaciones de sus cuartos traseros, tampoco las dobleces de sus patas, algo que diferentes autores como Lehner aducen a los estratos de la formación en donde fue construida. Como veis, hay bastante controversia. Es una representación de otro animal, es de hecho una representación colosal de su religión, de un can, de un perro, del dios Anubis, que luego llegaría a los egipcios, que sí conocemos de las posteriores dinastías. Es una representación de un león, que sí que estaba protegiendo ahí todo. No olvidemos que hablamos de los constructores originales, no de los que vinieron supuestamente después de la cuarta dinastía. Increíblemente, y desde la óptica de uno de los hombres más sabios de la historia, hay que hacer una distinción continuamente. La erosión en toda la estructura también es un detalle fascinante dentro de la Esfinge, y es que no encaja. Se construyó dentro de la piedra para que el agua fluyese dentro o por dentro de ella, y es un detalle importantísimo dentro de este programa, y veremos después por qué. Esto solo puede deberse a un periodo muy determinado de la historia, un periodo sin duda más antiguo que los 10.000 años partiendo de nuestra fecha. Si los egipcios que sí conocemos apenas llegaron a lo que serían los 5.000 años de antigüedad, entonces, ¿quién construyó la Esfinge? ¿Quién construyó las pirámides? La respuesta podría estar en Mali, en la tribu de los Dogones, y en sus conocimientos sobre la estrella Sirio, que también estaba, recordemos, en la Gran Pirámide. Conocimientos que nunca jamás debieron tener. Ellos, al igual que los egipcios de la cuarta dinastía, conocían que Sirio es un sistema triple formado por 3 estrellas y que Sirio orbita alrededor de Sirio A en un movimiento que dura 50 años, estrellas que por cierto pues tienen un movimiento fascinante con forma de ADN. Esto es una pequeña curiosidad que me permito tener, que es un friquerío total que bueno, pues cuando lo vi me pareció la releche, ¿no? Bueno, esto es algo que por supuesto, pues sin tener conocimientos astronómicos avanzados, matemáticos y físicos, es imposible que tuviesen, y sin embargo pues lo tenían claro, y además lo sabían con una precisión sorprendente. Los dogones
ahí en Mali, ahí perdidos ahí, pues prácticamente en el desierto, fueron contactados por primera vez en 1931 y entre 1946 y 1956 la antropóloga francesa Germaine Dieteguin publicó en el periódico Le Renard Palais varias sorpresas científicas que descubrió tras sus sorprendentes conversaciones con el Ogotemeli, que es el líder de los Dogon, quien declaró lo siguiente: los Dogones conocían los anillos de Saturno y las 4 lunas de Júpiter, todo invisible al ojo humano. Claro, se podía haber enterado por algún contacto de alguien que se lo hubiese dicho, pues a algún explorador ahí perdido en plan Indiana Jones, pero claro, también decía que existían en Júpiter, y esto es algo que no se supo hasta 1977, y también en Urano, y esto también se descubrió en el mismo año, no lo podían saber. Dijo sobre Sirio, a la que llamaban la estrella del Sigi, que tiene una estrella gemela llamada Potolo Sirio B, tan pesada que todos los hombres del planeta no podrían levantarla, una estrella que la orbita cada 50 años, y una tercera estrella, M-Ya, 4 veces más ligera que Potolo. Fueron los astrónomos Dubent y Benest en 1995 los que descubrieron a Sirio C y los que finalmente dieron lo que sería la razón a los dogones en este increíble descubrimiento. Y claro, ¿cómo podía ser esto posible? Hay que ser muy cautos, ¿no? Podrían haber sido influenciados por jesuitas anteriores desconocidos, perdidos. Bueno, los que saben sobre los dogones son muy pocos, y de hecho las posturas de unos y otros se han enfrentado durante años al respecto del saber de los dogones sobre Sirio y sobre más cosas, pero hay algo que sí está claro: todas las culturas de la antigüedad, incluida la que construyó el gran trío de pirámides de Gizeh, conocía increíblemente que eran 3 las estrellas de Sirio, y eso es imposible. De hecho, llamaban a Sirio Tistria, que significa 3 estrellas, viniendo del sánscrito ese nombre. Todas las culturas tuvieron un contacto directo con lo que pasó en Gizeh, y de hecho se conoce que muchos templos están orientados por el sol o por lo que sería por Sirio, a la misma dirección, porque salen por el mismo sitio. Hay, de hecho, un punto en el que coinciden exactamente en el mismo sitio del firmamento, porque Sirio se retrasa 4 días de pues lo que sería cada año, formando un calendario que es el calendario sócico, seguido por infinidad de culturas. Era realmente importante para ellos. Necesitaban tenerlo bien controladito. Pero claro, ¿quién se lo habría dicho a cada una de esas culturas? A los dogones especialmente. ¿Habrían pasado por allí los constructores de las pirámides, que serían los únicos capaces de tener esos conocimientos sobre Sirio, como así demostraron en la construcción de la Gran Pirámide? Entonces estamos hablando de, por tanto, que es posible que un pueblo con sorprendentes capacidades técnicas, con conocimientos físicos y matemáticos increíblemente avanzados y con un total conocimiento y convencimiento de dónde iría su alma tras su muerte, habría decidido establecerse en Egipto, desviando el río Nilo como fuera para llamar la atención, huyendo de una posible hecatombe en su lugar de origen y contactando con los dogones, dándoles ese conocimiento sobre ese lugar concreto del cosmos tan importante para ellos en su huida hacia el norte. ¿Pero qué pasó en esa huida? Siempre me pregunto por qué esa obsesión con esos lugares del firmamento, ¿no? Bueno, luego hemos ido viendo, ¿no? Un lugar con componente religioso, quizá incluso de llamada o recogida. Muy bien. ¿Qué representaban las pirámides y quiénes eran esos constructores realmente? Bien, las pirámides, antenas por esas grandes canalizaciones directas, no me cabe otra explicación, pero ¿quiénes eran esos dioses?
Los Nommo son la respuesta. Por lo menos la respuesta para los dogones. Así es como llamaban ellos a sus dioses. Y no eran exactamente como nosotros. Sí, eran bípedos, pero eran anfibios y necesitaban medios acuáticos para vivir. La meseta de Gizeh habría sido un buen lugar de destino para establecerse hace 13 milenios, hace 11.340 años, porque era un auténtico vergel de vida en lo que sería en aquellos momentos allí. Anfibios, y además eso encajaría con otros detalles sobre los dioses que no encajan en los diseños que hemos encontrado, por ejemplo, en la tumba de Osiris, anegada sin ningún tipo de razón para ello. ¿Necesitaba aquí el amigo Osiris estar en remojo cuando pasara al otro barrio? ¿Estar en conserva allí? Pues no, pero estaba la tumba especialmente diseñada para ello. Quizá podía cambiar de forma allí dentro de esa tumba. Bien, estando en la edad de bronce, este detalle anfíbico en lo que sería la naturaleza de los dioses es totalmente surrealista. Es evidente para el más pintado, pero también se ve en las desviaciones encontradas, como decíamos, en el río Nilo, a través de canales artificiales, con técnicas de transporte que quedaron plasmadas en un documento encontrado por los arqueólogos Piegá, Talet y Gregoli Mawat, a orillas del Mar Rojo, que sirvió de base para un artículo publicado en la revista Near Eastern Archaeology en el año 2003, en donde se recogía la tradición recogida por Heródoto del pago a los trabajadores que realizaron la Gran Pirámide. Es decir, que, vaya, pues que estaban continuamente tratando de desviar el Nilo, pues, por donde fuera, para lo que sería, pues, el mantenimiento de los dioses a través de catacumbas, por donde pasara el agua. El pergamino, recogido por Heródoto de los grandes sacerdotes que habrían recogido las tradiciones de los anteriores milenios, en donde habrían vivido los grandes dioses, supuestamente, como decíamos, no humanos, recogía una especie de factura de pago a los esclavos que no cobraban exactamente, que habrían construido la Gran Pirámide, pero que sí que cobraban a base de pan y cerveza, y exponía las técnicas de transporte. Asimismo, en esos papiros, llamados los papiros de Merer, se cuenta la transformación del paisaje con grandes diques para cambiar totalmente el agua del Nilo y dirigirla hacia la Gran Pirámide a través de canales y también hacia la Esfinge. Increíble. ¿Era acaso la Gran Pirámide, como decía Nikola Tesla, un gran convertidor de electricidad, además de, como vemos, una posible llamada de atención al espacio y una salvación para un pueblo perdido, que era visto como dioses por su extraordinario tamaño y su impresionante tecnología, que no podía vivir sin el medio acuático? Desde luego, también inundaron como pudieron la Esfinge, y claro, podemos ver que hacían lo que podían para ello. Las declaraciones de Heródoto en esos papiros además exponían que fue Amhaf, el hermano del gran dios soberano, el que se encargó de todo el proceso de construcción de las pirámides durante 20 años. Y claro, esto es interesantísimo, pero no podemos quedarnos mucho más tiempo aquí. Asombrosamente, si investigamos el génesis de todo y volvemos a los dogones, nos encontramos que Robert Temple, un lingüista norteamericano miembro de la Royal Astronomy Society británica, afincado en Londres, expuso que su dios Nommo dejó su simiente en ellos hace más de 10.000 años. Algo que también hizo como experimentación con otras tribus vecinas como los Bozo, también los Bambara, y claro, esto es muy curioso porque ellos, los Bozo y los Bambara, también sabían de Sirio A, B y C.
En 1970, en un libro llamado El Génesis Negro, nombre que la verdad es que asusta bastante, el investigador Geneviève Calamé-Griol expuso que los dogones además sabían que Nommo era hijo de Amma, dios creador del universo, que había mandado a su hijo a la tierra provisto de semillas y todo el arsenal necesario para generar lo que sería la vida. Y esto, claro, es muy curioso porque es una historia algo similar a la que presenta la Biblia y a la que conocemos, con algunas diferencias, claro está, pero en esencia con el mismo sentido. Una auténtica curiosidad, ya que esto ocurrió pues más de 10 milenios antes de que estemos nosotros aquí. Es prácticamente una versión algo diferente del Génesis, si nos fijamos, pero en esencia es la misma. Animales, plantas, una figura reptil y una primera pareja de humanos, aquí con 8 hijos de edades, eso sí, que aquí cuenta que son absolutamente colosales, edades como las que aparecen en los dioses reyes de Egipto. Como vemos, los detalles van enlazando con el relato de Adán y Eva, pero ojo, en todas las culturas antiguas se habla de dioses, no de un solo dios. Y aquí podría decirse que existe una diferencia, pero vamos a ver que no la hay. Si nos vamos a la Biblia, ya vemos que hay cosas que son increíbles. Dice: tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios, palabra pagana, proviene del latín deus, que a su vez viene del latín Zeus. Esto es muy curioso porque esto está considerado en la mitología griega padre de los dioses y supervisor del universo. Podría ser entonces un dios, un solo ser, pero si proviniese del griego sin pasar por el latín, significaría de Zeus, es decir, que viene de Zeus, es decir, dioses que vienen de un solo dios. Significado que daría todo el sentido a los que exponen que la palabra Dios realmente aúna a todos los dioses que estuvieron en la tierra antes de la cuarta dinastía, en el jardín del Edén, en una zona situada entre el Tigris, el Éufrates, el río Pisón o Wadi Batón y el río Karun. En Génesis 3:22 aparece esto: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Significa todo esto que llegó un momento en el que los seres humanos estarían recogiendo esas tradiciones antiguas sobre el conocimiento, en el que los seres humanos habrían comenzado a entender y tener conciencia de lo que estaban haciendo los dioses en la tierra. ¿Sería posible que todo lo que creemos que es nuestro pasado religioso, al menos en una parte, realmente provenga de los dioses de las estrellas? ¿Es acaso el Génesis la versión de lo que ocurrió con los dioses egipcios que llegaron en un momento a África, crearon a unos primeros seres humanos o modificaron la genética de unos primeros seres humanos, los dogones, que tomaron conciencia, siendo esos dioses seres inteligentes que crearon las pirámides y luego desaparecieron de la noche a la mañana? ¿Bajaron esos dioses tras haber estado observando a este planeta tras millones de años de penurias y glaciaciones en la Tierra y efectivamente se decidieron a bajar y tuvieron contacto con los dogones? Y de hecho es nuestro Génesis el primer contacto genético con una civilización extraterrestre.
Es demasiado atrevido decirlo, ¿cómo no? Y habrá gente que no esté de acuerdo, pero resulta también curioso y conveniente fijarse en los detalles de los colores originales que tenían las pirámides. Aparte de representar las estrellas de Orión, podrían también representar algo relacionado con Sirio, o al menos hacer honor a su sistema. Veamos. Bajo esta teoría, la pirámide del faraón Keops, la más grande de todas, podría estar relacionada con Sirio A. Vamos a comprobarlo. Sirio A es una estrella blanca brillante con una temperatura de 10.000 grados y la pirámide de Keops tenía un recubrimiento de piedra fina caliza de la cantera de Tura. Y brillaba, se sabe, gracias a los análisis realizados por Flinders Petrie y André Pochan, que tenía una solución de óxido de hierro para que tuviera una luminosidad ligeramente dorada a una distancia de 80 kilómetros, sirviendo de faro exactamente igual que ocurriría entrando en el sistema solar de Sirio A por su coloración. Incluso tenía una esfera en su punta indicando una posible representación de la misma estrella. ¿Podría ser una casualidad? Pues veamos. Sirio B es una estrella enana blanca, pero tuvo que ser una estrella enana roja. Si atribuimos esta estrella a la pirámide mediana, la de Kefren, cuyo revestimiento era de color blanco, entendemos que el razonamiento pues encaja tan bien, pero más aún cuando descubrimos que en la parte inferior encima tenía una composición de bloques de granito rojo para darle un significado doble de cambio del rojo al blanco. Por supuesto, esto significaría que el que lo construyó tuvo que ser o tener como mínimo los mismos conocimientos astronómicos que nosotros, o incluso haberlo visto, que sería ya el colmo de los colmos, ya que indicaría que este pueblo de los Nommo sería antiquísimo. La pirámide de Micerinos es la más pequeñita y estaría atribuida por tanto a Sirio C, como decíamos, antes atribuida en su descubrimiento a Daniel Benest y Dubent en 1995. Es una estrella enana roja y de hecho puede ser incluso una enana marrón. Estuvo increíblemente revestida de granito rojo de Asuán. Cuando me enteré de esta información, pues casi me da un soponcio porque entendí que evidentemente no pudo ser una casualidad. Lo hicieron por algo, y ese algo no es hacer estrellas rojiblancas como las camisetas del Atlético de Madrid. No, toda esta gente lo hizo por algo. Y las preguntas evidentemente son increíbles. ¿Sería posible que el toque continuo de agua sea por un intercambio de iones y que realmente las pirámides fuesen o funcionasen como antenas y el agua pues fuese como un catalizador o un medio acuoso para acelerar una reacción química energética que se diese allí? ¿Quiénes fueron esos dioses que durante 11.340 años estuvieron aquí siendo los reyes de todo? ¿Y por qué desaparecieron? Y con ellos toda su cultura, su saber y su ciencia, quedando solo retazos de lo que fueron. ¿Y por qué la nuestra, teniendo esta maravilla delante, no manda todos los equipos científicos del mundo para saber qué son estas grandes preciosidades? Grandes preguntas, grandes estrellas, grandes pirámides, grandes misterios y sobre todo un gran agradecimiento porque estéis siempre ahí conmigo y hayáis llegado hasta aquí haciéndoos también preguntas y disfrutando de las respuestas que hayáis podido tener. Y bueno, pues termino exponiendo algo interesantísimo. Habrá otro mundo lleno de pirámides intentando llamó a este y vinieron a recoger a los Nommo. Pues espero que allí, en ese mundo, pues no haya un equipo como, o sí lo haya, un equipo como el del Atlético de Madrid,
si algún día voy para allá, pues que no me encuentre una final de la Copa de Europa y me encuentre en un minuto 93 y, en fin, pues no perdamos esa Copa de Europa porque, en fin, me podría dar un soponcio doble. Bueno, bueno, pues nada chicos y chicas, nada más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este video programa y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias. Me voy con mi gata que espero que se ponga a parir en breve y pues casi que voy a dar las gracias al señor King África que ha respetado totalmente este programa. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.